Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y bienvenidos a otro capítulo de Geocositas para Dummies, herramientas de programación enfocadas en sistemas de información geográfica. Y como lo había comentado en el video pasado, vamos a seguir hablando de análisis de imágenes satelitales, de información raster utilizando Python. En el video pasado, que se los dejo aquí en la esquinita, vimos una introducción sobre qué es teledetección, qué son sensores remotos, sensores activos, pasivos, reflectancia, radianza, que una imagen es una matriz de puntos, de píxeles, que una imagen es una matriz de píxeles, que esos píxeles representan son números realmente y son números que tienen un rango específico dependiendo de la resolución radiométrica que tenga y cada píxel ocupa un espacio en el área basado en la resolución espacial. Luego de eso pasamos a Python y utilizamos NumPy, Matplotlib para crear matrices y visualizarlas como si fuera una imagen y cargamos una imagen satelital y empezamos a explorar y a sacar algunas estadísticas y quedamos ahí como medio volando un poquito porque no pudimos avanzar más. Y no podíamos avanzar más porque necesitamos apoyarnos de otras bandas que vienen dentro de esa imagen satelital completa, porque hasta el momento solamente habíamos utilizado una banda. Entonces, cuando tenemos varias, primero vamos a entender por qué hay varias y cómo es que se relacionan, y luego vamos a hacer algunas combinaciones interesantes utilizando NumPy, precisamente enfocados en diferentes sectores. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Bueno, para empezar, recordemos que en el video anterior yo les explicaba que teníamos una imagen que se obtuvo a través de nuestro sensor remoto, sensor que está en un satélite, y que esa imagen era una matriz ordenada de filas y columnas que tenía números. Entonces, 8, 5, 100, por allá veamos que existe 14.000, 16.000, dependiendo de la resolución espectral que se tenga. Pero eran números. Y esto nosotros lo visualizábamos en escala de grises. Le podíamos aplicar como algunos intentos de filtro para verlo en otras tonalidades, pero en el fondo se visualiza en tonalidades grises cuando tenemos una sola banda. Porque nosotros lo vemos en tres colores, porque una imagen satelital la vemos a color o porque muchas de las cosas la podemos visualizar en colores que nosotros distinguimos. Nuestros ojos no ven un 5, un 100 o un 8, sino que ven un color negro, verde, amarillo, magenta, cian, el que sea, y de esa manera es que podemos identificar diferentes coberturas de forma visual. Resulta que toda imagen satelital, o realmente toda imagen, está capturando información en diferentes longitudes de onda. Momento, frescos que esto es sencillo. ¿Cómo así? Resulta que nosotros para poder ver esto a color necesitamos realmente 3 imágenes por lo menos. ¿Listo? Vamos a necesitar 3 imágenes. Y esas 3 imágenes, cuando yo las combino, voy a tener los colores. ¿Listo? Estas 3 combinadas voy a tener una imagen a color. Color cual no sé todavía, pero voy a tener color. Quiere decir que estos numeritos que están acá, este 8 combinado con un 100 y combinado con un, no sé, 150, me va a formar un color. Todo color, de hecho, tal vez hayan escuchado eso, se compone gracias a algo llamado RGB, ¿sí? Una composición de un red, green y blue. O sea que nosotros podemos transformar esos colores, esas tonalidades de grises de un número a una imagen de colores gracias a que la combinamos con otros 2 números. O sea, cuando combinamos 3 números obtenemos un color, ¿sí? Déjenme explicarles mejor y que se visualice esto, por ejemplo, utilizando una herramienta que yo sé que todos la utilizamos y nos ha sacado de muchos problemas, nuestro mágico Paint. Les voy a explicar combinaciones con Paint. Bueno, combinaciones no, pero por lo menos composición de colores. ¿Cómo así? Vean que aquí Paint tiene R, G y B, rojo, verde y azul, o red, green y blue. Está en cero todo. Si está en cero todo, tengo un color negro puro. Si yo le pongo 255 a todo, voy a obtener un blanco puro. La máxima saturación es blanco, la mínima es negro, son los dos extremos.
¿Y qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, el máximo solamente a rojo? Me va a formar un rojo puro. O si yo le pongo un verde puro, el máximo, ahí está el color, un verde medio chillón, pero esa es la máxima saturación del verde. O con azul, pues me va a ocurrir exactamente lo mismo. Si yo le pongo el máximo azul, le quito el resto de valores a los demás, me va a formar el azul. Ahí lo estamos viendo de esa manera. Si yo mezclo, por ejemplo, el máximo azul con el máximo verde, me va a formar un color cian. Si yo mezclo el máximo rojo con máximo azul, me va a formar un magenta. Un magenta. Y si yo mezclo el máximo rojo con máximo verde, me va a formar el amarillo. De hecho, las impresoras utilizan amarillo, cian y magenta para imprimir. Y los televisores que nosotros tenemos funcionan con el RGB. Las pantallas funcionan con el RGB. La combinación de tres numeritos, que es como la intensidad o la cantidad que entra a un rojo, que entra a un verde y que entra a un azul, las tres combinaciones, o bueno, la combinación de esas tres tonalidades nos da un color que nosotros ya percibimos. Y si le ponemos, por ejemplo, 125 a todo, vamos a obtener el gris purito, central, ¿sí? Y si yo me muevo con valores iguales, 100 en todo, 50 en todo, 200 en todo, voy a moverme sobre la gama de grises solamente. Y yo me puedo mover acá como quiera y vean que la combinación de los diferentes cañones o canales de RGB, cuando entre esa intensidad, ese numerito en cada cañón, vamos a obtener diferentes colores. Por eso es que nosotros con una sola banda nos queda un poco complicado, pero si tenemos tres bandas y podemos mezclarlas y jugar con esos valores, podemos obtener imágenes a color que visualmente ya nos den algo más de información. Entonces, básicamente así funciona. Yo voy a tener tres imágenes que están en blanco y negro, que combinadas me forman una imagen a color. Y esas tres imágenes a blanco y negro, yo puedo decir cuáles son. Resulta que los satélites capturan información en muchas bandas del espectro electromagnético. Y ahí viene otro concepto que a veces es un poquito complicado. Así que por acá, para explicar un poquito de esto, porque dibujarlo es medio complejo, resulta que existe algo que se llama espectro electromagnético. Yo creo que todos hemos ido al médico, ¿sí? De pronto a sacarnos algún examen, resulta que a uno también le sacan radiografías, o de pronto hemos escuchado que sacan radiografías. Y las radiografías es un ejemplo de una de las frecuencias del espectro electromagnético. ¿Cómo así? Nosotros con nuestros ojos no podemos ver a través de la piel o los músculos de la persona de los demás para ver los huesos, ¿sí? Nuestros ojos no tienen esa posibilidad de ver a través de los músculos y del cuerpo para ver los huesos de los demás. Entonces resulta que existe algo llamado rayos X, que esos rayos X sí tienen esa capacidad porque se mueven en una frecuencia de onda diferente dentro del espectro electromagnético y tienen la posibilidad de generar imágenes que ven lo que nosotros no vemos, ¿sí ven? O por ejemplo, ustedes han escuchado que hay animales que escuchan o que ven en diferentes frecuencias de ondas. De pronto escuchan cosas que nosotros no, o ven cosas que de pronto nosotros no podamos percibir, ¿sí? Entonces resulta que de todo eso existe una amplia gama de longitudes de onda, empezando desde las longitudes de onda más largas, que son las de radio, y llegando hasta las más pequeñitas, que son los rayos gamma, o las más angostas, que son los rayos gamma. Y ahí podemos pasar por muchos tipos de frecuencia de onda. Ese conjunto de longitudes de onda es lo que se llama espectro electromagnético. Y hay diferentes rangos. El rango, por ejemplo, del infrarrojo, el rango del microondas, el rango de radio, el rango de esto y esto y esto, ¿sí? Para no alargarme tanto, resulta que de esa galería tan enorme que tenemos, existe un pedacito pequeño que es lo que nosotros podemos visualizar. Nosotros de toda esta cantidad de posibilidades de longitudes de onda que hay, este pedacito es lo único que nosotros vemos con nuestros ojos.
Nuestros ojos son capaces de ver en ese espectro visible precisamente gracias a esa RGB. Entonces nosotros lo que hacemos es combinar imágenes que estén en otra longitud de onda, meterlas de alguna forma a ese RGB para que nuestros ojos lo puedan visualizar. ¿Listo? Entonces, así es como funciona el espectro electromagnético, y una imagen satelital tiene imágenes en muchas frecuencias, en muchas longitudes de onda. Captura en el verde, azul y rojo visible. Hay otras que capturan en un azul un poco más extremo, en infrarrojo de onda corta, infrarrojo de onda larga, en térmicas también. Hay unas que tienen cierto comportamiento especializado con temas de nubes. Bueno, hay diferentes longitudes de onda, y entonces uno se aprovecha precisamente de ese comportamiento, lo agrega en un RGB que sí podemos ver, y tenemos el comportamiento de una imagen a color. Y de paso voy a aprovechar para mostrarles aquí la página oficial de la NASA de Landsat 9, porque aquí nos indica precisamente las bandas que tiene el satélite y en qué longitud de onda se mueven. Vean, ahí está la longitud de onda en nanómetros, y nos indica cada uno de los sensores y cada banda en qué longitud de onda se mueve. Tenemos, dependiendo de los sensores, diferentes longitudes de onda, aunque el comportamiento entre el Landsat 4, 5 son similares, 6, 7, 8 y 9 cambia un par de cositas, pero ahí podemos identificar en qué longitudes de onda se mueven. Vemos que maneja infrarrojos, vemos que maneja el espectro visible normal, hay algunas que tienen unas longitudes de onda mucho más largas, ¿sí? Esta información también es importante que la chequen, y adicionalmente por acá podemos visualizar inclusive las especificaciones en temas espectrales, la longitud de onda que tiene cada una de las bandas y la resolución espacial que maneja, ¿vale? Vean, por ejemplo, las térmicas tienen una resolución espacial más grande, la pancromática más pequeña, ¿sí? Les estoy mostrando en Landsat 9 porque es la imagen que estamos utilizando. Sin embargo, la imagen que estamos utilizando es más reducida y más pequeñita para que ustedes la puedan manipular mucho más fácil. Pero tengan en cuenta las especificaciones. Vean, infrarrojo de onda corta, infrarrojo lejano 1, el 2, pancromáticas, el COSTA y el espectro visible junto con un infrarrojo que no había mencionado. Entonces, si tenemos tantas bandas y solo tenemos 3 cañoncitos o 3 canales RGB, tenemos muchas posibilidades para combinar esas bandas. Vamos a ver cómo podemos hacer algunas combinaciones y qué usos le vamos a dar a esas combinaciones. Entonces, manos a la obra, abramos Python y empecemos a echar código. Listo, aquí ya me encuentro entonces en un Jupyter Notebook completamente nuevecito para empezar a jugar con código y mostrarles cómo podemos hacer combinaciones de banda utilizando NumPy y Matplotlib para visualizar esas combinaciones de banda. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la misma estructura que vimos en el video anterior. Por ahora primero voy a importar NumPy, voy a importar también Matplotlib, matplotlib.pyplot as plt, y vamos a importar también pil, porque necesitamos el image. Listo. Ahora necesitamos empezar a leer las bandas de la imagen satelital. Yo ya les cargué también aquí en la caja de descripción, les dejo la URL para que descarguen completa la imagen satelital que vamos a estar utilizando con las diferentes bandas, y voy a utilizar la misma estructura. Recuerden el video pasado, utilizamos algo así, image, que es el modulito o la clase que nos permite traer imágenes raster utilizando pil. Le voy a poner el método .open y entre paréntesis y corchetes vamos a poner la URL de nuestra imagen. Entonces la imagen se encuentra por acá, pego y voy a leer la banda 1. Aquí está. Los nombres dicen la banda que es en este caso. Vean que al final dice B1 o B2 o B3 o B lo que sea. Y listo. Creo que me falta el punto TIFF. Sí.
Listo. Y no olviden que Python molesta por el R, entonces aquí le ponemos el R por la codificación de los slash o backslash según pongamos el path. Esta imagen la vamos a leer. Recordemos que en el video pasado lo leímos con algo que era un método de NumPy para que fuera un array o para leerlo como un array. np de numpy.asArray y entre paréntesis va todo esto, lo que anteriormente teníamos. Y eso lo voy a guardar en una imagen, en una variable o en un objeto en este caso. Estoy leyendo la banda 1, entonces voy a decir que esto se llama banda 1. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo para traer de la banda 1 a la banda 7. Bueno, de la banda 2 a la banda 7. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, espero que estén bien las rutas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí le digo 7, creo que sí está bien. 6, 5, 4, 3, 2. Y listo. Listo. No nos salió errores. Vamos a ver si esto quedó bien. Vamos a mirar una. Banda 1. Hay un array. Bien, hay un array por lo menos. Vamos a visualizarla. A ver si nos funciona. plt.imshow y le digo que muéstreme la banda 1. Sí, ahí sale una imagen. La misma que habíamos visto en el video pasado. No se entiende nada. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Y es la composición o la combinación de bandas. Para eso utilizamos NumPy. NumPy nos permite trabajar con todo lo de arrays. Entonces voy a invocar a NumPy. Y hay un método que se llama precisamente dStack. ¿Listo? Ese dStack va a recibir los array, o en este caso las imágenes, que querramos apilar o que querramos componer. Entonces, una de las combinaciones más utilizadas, o bueno, de las primeritas que uno ve, es el color verdadero. Que en este caso, necesitamos poner la banda del rojo en el canal del rojo, la verde en la verde y la azul en la azul, ¿sí? Es decir, que en el caso de Landsat 9, con esta imagen que estamos utilizando, sería algo así como banda 4, la que voy a poner, banda 3 y banda 2. ¿Listo? Recordemos que en la documentación del Landsat precisamente nos dice la banda 4 pertenece a la roja, la banda 3 a la verde, la banda 2 al azul. Por eso estoy poniéndolas en ese orden, R, G y B, rojo con rojo, verde con verde, azul con azul. Y entonces, cuando ejecutamos esto, bueno, primero voy a guardarlo en una imagen, en una variable nueva, un objeto nuevo, que sea verdadero color. Y allá lo voy a guardar, ¿listo? Y ejecutamos. Y no sale error. npStack sí está bien. Nos hace falta paréntesis acá, adicionales. Acá, listo. Y parece que bien. Vamos a ver si podemos visualizar esto en un imshow. plt.imshow. Y aquí nos dice que queremos esto. Y no nos salió nada. El rango. Listo. Esto les va a pasar muchísimo. Resulta que Matplotlib necesita, visualiza la información o muestra la información, la renderiza en un rango específico de valores, ¿sí? Y ese rango nos dice que es de 0 a 1 o de 0 a 255 en tema de enteros. Entonces lo que vamos a hacer es normalizar las imágenes, ¿listo? Para normalizarlas entonces es súper sencillo, es básicamente que no tengamos de 0 a 10 y pico mil valores, sino que tengamos valores más reducidos entre 0 y 1. Vamos a hacer una normalización. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar una celda aquí arribita antes de la renderización y simplemente voy a coger la banda 1, la normalización convencional, que es coger la banda dividido en el máximo, ¿sí? Entonces banda 1 dividido en banda 1 y el máximo, y no es más. Y esto lo voy a guardar en un nuevo objeto que se va a llamar banda 1 norm.
Y creo que podemos hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si es algo repetitivo, pues uno puede utilizar, pueden pensar, si utilizan Python y tienen conocimientos, pensar de pronto en una función o en un ciclo para que esto no sea tan manual, tan artesanal, porque uno puede cometer errores al momento de escribir código así. Listo, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 1, ahí me fui para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Y si esto funcionó, yo puedo poner la banda 4 normalizada combinada con la banda 3 normalizada y combinada con la banda 2 normalizada. Y rezamos y voilà. Uy, no es que haya quedado muy bonita, la verdad. Esa es la combinación, digamos que uno empieza a utilizar de primero, que es la combinación que se conoce como color natural. Y esta combinación de bandas, en caso de lambda, que es 432, es, digamos que es para hacer una identificación inicial, ¿sí? Es como una base en donde está todo, con colores que se asemejan a una fotografía o se acerca a una fotografía normal, y los colores se aproximan a lo que vería el ojo humano, a lo que veríamos nosotros, ¿sí? Lo que nosotros esperaríamos ver en una imagen normal, ¿sí? Normalmente esas imágenes tienen un contraste muy bajo y si se dan cuenta el aspecto es un poco borroso, entonces pues no es que nos sirva mucho, entonces podemos utilizar otras combinaciones, pero es importante ver cómo funciona y poder identificar algunos elementos. Yo me atrevería a decir que estas manchitas que antes estaban brillando mucho son nubes. Aquí se puede visualizar un poco la parte norte de Bogotá. Y como montañas o como vegetación no se logra entender mucho las otras características que se encuentran. Entonces existe otra combinación que se llama el falso color estándar, que es combinar 5, 4 y 3. Entonces vamos a hacer esto. ¿Listo? Voy a copiar esto, ya tenemos esta estructura, entonces ya podemos hacer combinaciones con lo que queramos. 5, 4 y 3. Y esto se va a llamar falso color estándar. Ejecutamos y tenemos una combinación, ya está mucho mejor. ¿Qué sucede acá? Resulta que el falso color estándar básicamente es un color verdadero, pero le quita el azul y le agrega una banda del infrarrojo. El infrarrojo que está en la banda 5 entra en el rojo entra en el verde y el verde entra en el azul. Y tenemos esta combinación donde el infrarrojo pues ya nos da tonalidades verdes, ¿sí? El infrarrojo se utiliza bastante en temas de vegetación, en análisis de vegetación, y es, digamos que aquí ya nos da como una, antes por ejemplo este cuerpo de agua no lo podemos visualizar, un cuerpo de agua pues uno asumiría que no tiene vegetación, por lo menos superficial, y vemos ya bastante muy limitado este cuerpo de agua. Aquí no lo veíamos ya, uno ya logra diferenciarlo un poquito, no se nota mucho, pero aquí se nota bastante. Lo mismo la zona urbana de Bogotá ya en temas en colores grises, ¿sí? De hecho, este cuerpo de agua que está acá, esto es Guatavita y esto es el embalse Tominé, ¿vale? Bueno, hagamos otra combinación para mirar otros elementos y otras combinaciones adicionales. Por ejemplo, voy a volver a copiar esto. Bueno, volvamos a copiar esto. Combinaciones adicionales. Por ejemplo, hay una que se utiliza bastante en estudios agrícolas y es, pongámosla aquí, pongámosla agricultura. Y en agricultura se utiliza bastante una combinación, o bueno, una de las utilizadas, porque estoy hablando súper general con diferentes elementos, y es el 654. 652, perdón. 652. ¿Qué sucede? Que esta combinación ya está haciendo uso de más bandas del infrarrojo que nosotros pues a nuestros ojos no son capaces de ver, y aquí ya las combinamos para visualizarlo. Entonces, esta combinación se utiliza para temas de estudios agrícolas. La agricultura se ve en tonalidades verdes brillantes. Bueno, aquí no podemos hacerle un zoom para acercarnos, pero sería chévere poder
de pronto tener una zona un poco más reducida y poder visualizar algo más. Entonces, esta combinación nos permite ver la agricultura en tonalidades verdes brillantes. Son pequeños luces verdes que hay. Sin embargo, vemos bastante zona verde, básicamente porque hay mucha vegetación. La vegetación se ve en tonalidades verdes. La vegetación vigorosa va a salir en color verde más brillante. La vegetación sana va a salir más oscura, un verde más oscura. Y la vegetación estresada va a aparecer en tonos verdes más opacos. Los bosques van a salir también con un verde un poco más intenso, un poco más oscuro. Sin embargo, pues aquí vemos que hay más es como parte de suelo desnudo, parte urbana. Hay dos cuerpos de agua, no me había fijado de este que estaba acá. Hay bastantes tonalidades verdes, algunas son brillantes, otras son más opacas, que ya nos puede como identificar por lo menos qué tipos de cobertura en términos generales existen. Miremos otra. Hay una que no creo que acá nos vaya a funcionar, pero es para trabajar con batimetría. Y pues obviamente en esta zona que no tenemos mar, pues la batimetría no creo que vaya a resultar muy interesante, pero se las comento para que ustedes sepan que existe, que en el caso del Landsat 9 sería el 4, 3 y 1. Vamos a ver qué tanto nos da. No creo que... no mucho. Se ve mejor el verdadero color. Pero básico, con la batimetría, si se dan cuenta, estamos utilizando la banda 1 y la banda 3. Bandas del visible. Y el 1, en el caso del Landsat 9, es una banda azul costa, que nos va a permitir precisamente tener como una visualización un poco mejor del agua clara, para tener digamos que una identificación de algunos elementos, porque pues cuando el agua clara se ilumina por el sol, hasta más o menos unos 30 metros se pueden identificar algunas características de aguas poco profundas, ¿sí? Entonces esa combinación nos permite precisamente poder identificar ese tipo de cositas. Por ejemplo, miremos otro. Yo me estoy metiendo en temas que soy poco profesional, como por ejemplo geología. No soy geólogo, pero pues uno puede utilizar combinaciones de bandas para poder identificar una delimitación de algunas características estructurales, como en el caso que en este es de 7, 6 y 2. Y bueno, se alcanzan a delimitar algunos elementos, no mucho, no sé si sea también por temas del relieve, pero por aquí se logra ver una división, por aquí otra, por aquí otra. Sin ser geólogo, ahí las personas o los estudiantes que vean el video que son geólogos, me pegan una manito en los comentarios, pero se logran identificar con algunas estructuras. Desconociendo un poco el tema geológico, me atrevería a identificar con algunos elementos. Obviamente eso está muy relacionado con la parte del terreno, del relieve, y no sé si estoy confundiendo relieve con estructuras geológicas, pero es una combinación que teóricamente nos permite poder delimitar esos elementos, ¿sí? Miremos más combinaciones, utilicemos más combinaciones, por ejemplo, el infrarrojo de onda corta, pero sin el 2, sino con el 4, y esto se utiliza, pongámoslo aquí, infrarrojo, onda corta. Esto es útil para visualizar entornos urbanos, aunque estamos teniendo como casi que los mismos tonalidades. Varía un poquito como los verdes y cafés que se nos están mostrando, aunque vean que en este caso por lo menos Bogotá se ve un poco más delimitado comparado con este. Ya uno podría entrar un poco más en el detalle teniendo en cuenta las combinaciones de bandas, y por lo menos la visualización y el análisis va a ser mucho mejor que lo que hicimos en el video anterior, ¿sí? Me gustaría mirar una cosita. Por ejemplo, hay una combinación que nos permite delimitar un poco mejor lo que es agua con tierra. Y ese es el 564. Delimitar agua.
Lo digo por el embalse que está acá. Uf, este está espectacular. El embalse del Tominé se ve súper bien. Y aquí al oriente de Bogotá se ve muy bien esto. Este es la represa San Rafael. Se delimitan súper bien los cuerpos de agua. La delimitación que da es espectacular. Ahí uno ya podría empezar de pronto a extraer información adicional. ¿Qué más combinaciones? Les estoy mostrando un repaso de las combinaciones que generalmente se utilizan más o que comúnmente van a estar utilizando o que en algún momento vayan a utilizar. El clásico, análisis de vegetación, aunque ya hemos visto cositas con las bandas del infrarrojo, pero hay otro que también nos ayuda mucho y es el que se llama, no, la combinación 654. Tonalidades verdes similares a la que habíamos visto, pero esta ya tiene una diferencia con el agua, porque no tenemos bandas del visible. Si se alcanzan a visualizar algunas partes verdes intensas, otras verdes opacas, eso está relacionado todo con vegetación. Se alcanzan a visualizar algunas no verdes, me atrevería a pensar de pronto, me arriesgaría a decir que pueden que sean cultivos. E incluso logro identificar algunas zonas urbanas más arriba de Bogotá. No sé si realmente sean zonas urbanas, como sean zonas urbanas como la parte, no sé, la parte de Chía tal vez o Cajicá. Se alcanza a diferenciar un poco. Posiblemente sea, la verdad estoy aquí como generando hipótesis un poco sobre la marcha, la verdad, ¿sí? Hay otra interesante. Esta me parece chévere, creo que genera unas tonalidades diferentes a las del verde que tenemos en este caso, que es el 453. Pongámosle vegetación 2. También es para análisis de vegetación. Bueno, tonalidades cafés no, sino un verde un poco más opaco y en algunas zonas más intensas. Más combinaciones. Bueno, ya esto es casi repetitivo. Podemos hablar de áreas urbanas, Áreas urbanas también. Acá tenemos la banda del 7, creo que no la habíamos utilizado. 7, 4 y 2. ¿Qué les dijera? No me convenció. Sí, delimita Bogotá, pero esas tonalidades cafés poco me gustan, la verdad. No sé si podamos de pronto con el... no. Bueno, inventémonos una. Porque aunque hay bandas... Uy. Porque aunque hay bandas, digamos que ya establecidas, como con ciertos usos, porque ya la academia, la historia y digamos estudios nos han indicado diferentes elementos para el uso precisamente, entonces nosotros podemos utilizarlas o inventarnos unas nosotros, digamos 7, 5 y 6. No sé si ya la puse. Esta combinación se llama Juanma, se llama Geocositas. Bueno, pero se escribe así, en Python. Combinación Geocositas. ¿Y qué nos generó? No sé. Ay, quería que generara algo como más bonito. Bueno, el asunto es que ustedes se pueden inventar las combinaciones que quieran. Aunque más allá de inventarse, la idea es que esto responda a un porqué, ¿sí? ¿Por qué en algunas combinaciones de bandas se reflejan más la vegetación o más el agua o más la zona urbana o más cultivos, no sé, o vegetación sana o estresada o agua poco profunda o geología, ¿sí? Básicamente esto responde a algo que se llama la respuesta espectral. Así como veíamos en el espectro electromagnético que nosotros tenemos visibilidad en un pedacito de esa galería, resulta que todas las coberturas y todos los objetos responden o tienen una respuesta en diferentes bandas, ¿sí? Y entonces resulta que existe algo llamado firmas espectrales. ¿Qué pasa? Todos los objetos van a responder de forma diferente frente a esa energía
que está irradiando el sol. La respuesta va a ser diferente, unas reflejan más, otras reflejan menos. Y además de eso van a reflejar más o menos en diferentes longitudes del espectro electromagnético. Resulta que cada elemento tiene su propia respuesta, cada cobertura o cada objeto tiene su propia firma espectral. En este caso les estoy mostrando un ejemplo de la reflectancia que tiene con las diferentes longitudes de onda algunas coberturas. Por ejemplo, vemos en la parte de abajo que tenemos en azul agua de un lago limpia, ¿sí? Agua de pronto de un río, que vemos que el agua del río responde mejor, responde un poco más en longitudes de onda de 0,8 micrómetros, mientras que en 0,8 micrómetros el agua limpia de un lago no va a responder. Entonces ahí uno puede jugar con esas longitudes de onda y esos RGB para ver dónde refleja más y dónde refleja menos. Vemos por ejemplo que la vegetación, la verde, refleja muchísimo en los infrarrojos. Cuando llega al 0,7, 0,8 refleja bastante, pero en el visible no refleja tanto, ¿sí? Vemos que por ejemplo el suelo seco, ¿sí? Que tenga más o menos un 5% de agua, va a reflejar bastante en longitudes de onda más largas, es decir, más o menos 1,8 micrómetros. Ahí nos tocaría mirar esos 1,8 micrómetros, qué longitud de onda es dentro del Landsat y agregarlo dentro de nuestra combinación RGB. Esto sería como una posibilidad, porque hay más opciones para poder identificar cuáles son las combinaciones que más resaltan bandas. Pero eso yo creo que lo podemos ver en otros capítulos porque es un tema un poquito más extenso. Pero inicialmente uno puede utilizar las combinaciones de bandas que ya están por defecto estandarizadas y que ya están documentadas y todo el mundo utiliza, o poder utilizar las firmas espectrales para saber qué cobertura refleja en qué longitud de onda con mayor intensidad. Y listo, esto era lo que les quería comentar. Hasta el momento vimos combinaciones de banda. Una teoría en donde hablábamos de que esas imágenes grises se pueden combinar en tres cañones o tres canales RGB, que son lo que ven nuestros ojos, y que al agregarlas en esa combinación podemos generar imágenes a color que ya resaltan diferentes características, porque nosotros no podemos ver infrarrojos, no podemos ver infrarrojos cortos, lejanos, térmicos y ese tipo de bandas, sino únicamente estamos limitados a un pedacito dentro del espectro electromagnético. Además veíamos que hay diferentes combinaciones de banda que dependiendo de esa combinación pues nos iba a permitir hacer estudios de vegetación, de batimetría, de geología, de cultivos, ¿sí? Digamos que aquí fue como muy exploratorio y sobre todo utilizamos NumPy para crear ese stack o esa composición de bandas para después empezarlas a visualizar. Eso fue súper sencillito. Y luego les mostré precisamente lo que es la firma espectral, porque hay elementos que reflejan más o menos en ciertas longitudes de onda. Básicamente es porque cada elemento tiene una respuesta espectral diferente o una firma espectral. Y si ustedes desean hacer combinaciones y saber si está bien, si está mal o cuál pueden utilizar, pueden apoyarse de las que ya están casi que estandarizadas o pueden mirar la firma espectral de los elementos que ustedes necesitan para profundizar y poder agregar combinaciones. Hay otros métodos para decidir combinaciones un poquito más complejos o más avanzados que espero cubrir en futuros capítulos. Y listo, eso es todo por ahora por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. En futuros videos veremos más cositas de análisis raster utilizando Python, NumPy, Matplotlib y posiblemente veremos más librerías porque Python tiene muchas cositas y muchas librerías que nos ofrece para trabajar con análisis raster. Si les gustó el contenido no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartirlo con sus compañeros. Por aquí comentarios, dudas, sugerencias, observaciones, temas que deseen que queramos cubrir en el canal, bienvenidos. No siendo más, los dejo y en una próxima ocasión nos veremos. Muchas gracias. Chao, chao.